¿Me compro un auto para protegerme del contagio? ¿Hay buenas ofertas en este momento por lo mismo? Analicemos las posibles respuestas a estas preguntas. Bienvenidos al episodio número 10 de este podcast de Camión, Auto y Bus. Yo soy Dr. Truck. Comenzamos. Revisemos las dos preguntas que planteamos y vamos a ver la relación que tienen entre ellas, así como sus posibles respuestas. ¿Me compro un auto para protegerme del contagio? Bueno, depende. Esa es la respuesta como tal. Depende, primero que nada, de quién soy. Si soy un empleado, si soy un autoempleado, si soy una persona física con actividad empresarial o la situación que sea dependiendo del país, como se llame, que es una persona que factura y que hace cosas de manera independiente, no necesariamente es autoempleado, pero puede ser freelance o puede ser alguna otra situación. En algunas ocasiones pueden llegar a ser semejantes. Más que nada tiene que ver la persona física con actividad empresarial en cuanto a la cuestión fiscal. O soy, por ejemplo, un empresario. O puedo ser alguna otra figura, por ejemplo, un jubilado, inversionista o semejante. De eso va a depender mucho si me conviene o no el hecho de comprarme este auto para la cuestión de protegerme. La otra es también si se cuenta, ¿no? Y esto es súper importante, con los recursos, con el presupuesto para poder adquirir el vehículo. Esto tiene que ver con la manera en la que lo voy a adquirir, si es de contado o las opciones de financiamiento. En cuanto a las opciones de financiamiento, sabemos que existen los financiamientos por la marca, que tiene su propia entidad financiera para hacerlo, que existen también los bancos o en cualquiera de los dos casos también existen las entidades que me ayudan, pueden ser estas o incluso algunas terceras, que son las arrendadoras. Normalmente los tres mencionados tienen la opción de arrendar para que sea fiscalmente deducible. Con esto lo que se logra es tanto tener reducción fiscal como la protección contra los contagios, que es lo que originó la pregunta inicial. Y bueno, estos dos criterios son mucho para ver, primero que nada, si puedo. Entonces, en cuanto a la respuesta de si me compro un auto para protegerme al contagio, primero es ver qué tipo de persona soy y si es que puedo. Claro, aquí viene un tercer rubro que es si efectivamente la salud es lo primero, tengo que evaluar entonces si es necesario, en mi caso, lógicamente para ver si lo necesito para desplazarme al trabajo, si lo necesito para trabajar, si va a ser parte del negocio o en qué caso se encuentra. Porque si puedo hacer, por ejemplo, oficina en casa, tener teletrabajo o cosas así, o también qué tan lejos está de mi domicilio el centro de trabajo, pues entonces habrá que evaluar. ¿Qué tanto también, sobre todo porque las autoridades están trabajando sobre la cuestión de dar una cuestión de sanidad en la parte de los transportes públicos? Y sanidad me refiero a que tengamos nosotros la capacidad de que sea lo menos en cuanto a la exposición hacia el posible contagio en el transporte público. Lógicamente sí va a disminuirse en el momento en el que tengo yo un auto, pero ¿qué tanto me va a implicar, por ejemplo, de pensiones, de estacionamientos, de lugares que pudieran llegar a estar, pues ahora sí que en peligro porque lo dejo ahí y que pueda llegar a tener un problema como robo, vandalismo o alguna cosa semejante, que en lugar de que me vaya a solucionar problemas, me vaya a crear otros? Ahora, todo esto es súper importante, pero hay una cosa. Puedo tener ya mi auto, puedo haber decidido que conforme a mi tipo de persona sí me conviene, tengo los recursos, pero ¿de verdad estoy tomando las precauciones para viajar en el auto o creo que ya no son necesarias? Las precauciones para evitar el contagio, aunque tenga yo el vehículo, porque no es algo mágico y no es algo que me va a hacer completamente inmune. Entonces, si finalmente después de este análisis en el que yo veo si es que para el tipo de persona y tengo los recursos me conviene, debo de seguir todas las precauciones que estén comentando de manera oficial para que todo esto se convierta en un círculo virtuoso. Para seleccionarlo, eso ya tengo que ver cuáles son mis necesidades,
cuáles son mis gustos, todo ese tipo de cosas de qué es lo que necesito realmente, hacia dónde va los motivos de compra, como lo platicamos en un podcast anterior y demás. Pero bueno, eso ya en su caso lo platicaremos muy específicamente. Por lo pronto, una vez que tenemos decidido esta situación de que sí me va a hacer productivo el hecho de que lo vaya a comprar, en ambos casos, en ambos sentidos, de tanto como protección, ya tome en cuenta todos los demás, y en cuanto a los recursos, ahora ya puedo pasar a la otra pregunta. ¿Hay buenas ofertas en este momento? La primera respuesta de dato duro es sí. El punto es que no todas las marcas tienen ofertas claras y hay cosas adicionales. Aquí sí existe la letra chiquita, sobre todo en lo que son las ofertas, conforme a lo va poniendo, ya sea en videos, ya sea en banners, en anuncios o lo que esté manejando. Pero finalmente te da una cuestión muy atractiva, pero hay que revisar qué es lo que tenemos que encontrar más allá, nada más de solamente la facilidad de adquisición. Más allá de solo saber que lo podemos adquirir de manera muy sencilla y rápida, que la financiera nos da grandes facilidades, que el banco nos da una oferta específica, que vamos a pagar hasta 3 meses después, que vamos a tener meses sin intereses, o cualquier cosa que incluso a veces llegan a tener tasas muy bajas o que pueden tener alguna oferta incluso combinada, es una cosa que debemos de revisar, por ejemplo, cuestiones de la garantía. Ya hicimos un podcast al respecto de qué es lo que tenemos que evaluar en ese tipo de cosas y qué es lo que nos ofrece. Eso es un punto que debemos de revisar. Otro es el servicio postventa, la disponibilidad de los puntos donde pueden hacernos los servicios para mantener esta misma garantía de la que estamos hablando. Adicionalmente que tengamos, pues lógicamente, un servicio que sea bueno en el momento en el que nos estén ofreciendo. Por ejemplo, ahorita que pues la misma coyuntura que vivimos nos está llevando a que tengamos que traen el vehículo hasta la casa de cada uno, la oficina o lo que sea, hasta domicilio, que realmente es la manera en la que lo manejan. Puede ser uno, puede ser otro, que hay un servicio inclusive ya prácticamente para apartarlo en línea, para pagarlo de esa manera, para hacer la evaluación de la cuestión del financiamiento en ese momento y varias cosas que seguramente seguirán evolucionando, que a lo mejor ahorita ni siquiera nos imaginamos, porque recuerden que mucha gente dice, analistas lo han comentado, que se adelantó la tecnología más o menos 10 años en cuanto a la adopción de muchas costumbres. Entonces, la calidad de la atención es extremadamente importante y nos va a permitir decantarnos por una o por otra. Tenemos toda la libertad de pedir que nos lleven a prueba tantos vehículos como estemos interesados. Ya, como decíamos, veremos en otra ocasión esa situación de cómo seleccionar un auto nuevo y los pasos que debemos de llevar a cabo para que tomemos la mejor decisión. En este caso, lo que queremos más que nada comentar es el hecho de que tomemos una decisión basada en que es un vehículo que va a cumplir con esas necesidades y estamos verdaderamente aprovechando una oferta real. Porque también hay que ver si es que el vehículo a lo mejor tiene tantas facilidades porque no se ha vendido mucho, porque le surge colocar los vehículos, dado que en condiciones normales no se están vendiendo. Eso ha pasado con algunas marcas. Adicionalmente, otras han mantenido los precios. Eso, por ejemplo, es una cosa que debo tomar en cuenta. ¿Qué tanto han mantenido los precios a lo largo del tiempo? Eso me va a hacer que mi vehículo pueda o no también devaluarse con el tiempo, porque si después lo queremos cambiar o alguna cuestión por el estilo de intercambiarlo por el siguiente o algo así, cambiar de marca o aunque sea de la misma, también puede llegar a tener un valor que se conserva o no en el tiempo, que tanto tiene como historial de si se descompone o no, de la disponibilidad de refacciones. Aquí que podemos dar un poco como pues consejo, más que nada que la disponibilidad de refacciones lógicamente va a depender mucho de aspectos como la lejanía del fabricante. Por ejemplo, los europeos
que no tienen planta en México, pues se podría complicar en algunas ocasiones. No digo que siempre, ni estoy en contra de ellos, sino es algo completamente natural. Los japoneses están todavía más lejos, sin embargo, algunos de ellos tienen plantas en nuestro continente o incluso aquí en nuestro país, México. Eso hace que la disponibilidad de refacciones sea diferente. Las marcas que son de Estados Unidos tienen muchas veces también aquí plantas y tienen, lógicamente, disponibilidad de refacciones también a lo mejor más cercana. En Corea es una cuestión parecida a los japoneses, pero hay una cosa importante. El hecho de que haya esta disponibilidad no quiere decir que sea también la mejor opción, porque a lo mejor el vehículo no nos agrada, a lo mejor el vehículo puede tener historial de que no hay soporte, la cantidad de puntos de venta no es suficiente y no está cerca de donde nos encontramos nosotros de manera normal, ya sea domicilio, oficina y demás. Entonces son puntos que debemos de evaluar y va a ser difícil que encontremos uno que cumpla a todos al 100%. Entonces debemos de ver cuáles de ellos son sus fortalezas para que escojamos lo que esas fortalezas van a ir con lo que nosotros más valoramos. Si nosotros valoramos más que tengamos un buen servicio o que tengamos disponibilidad de refacciones o que estén más atentos de mí, o que si lo quiero vender pronto, que tanto tenga de valor de reventa, si quiero mantener la garantía, o si por ejemplo es un auto que quiero yo mantener durante mucho tiempo, pues que sea más confiable. Entonces, dependerá qué es lo que nosotros verdaderamente queremos con ese auto a mediano y largo plazo y cuáles van a ser las fortalezas de cada uno de estos vehículos. Por ejemplo, ya están llegando los vehículos de marcas chinas, de coreanas hay unas muy fuertes, de japonesas tienen también gran tradición. Europeas también tienen pues bastante tiempo algunas, otras no tanto, algunas se han ido y han regresado. En fin, cada marca tiene sus particularidades. Finalmente, los diseños y la seguridad que nos ofrece cada uno de ellos, el confort, el equipamiento, son cuestiones que tengo yo que evaluar para ver si estoy adquiriendo la mejor opción. Pero la mejor opción para mí. Mis necesidades son completamente diferentes a la de las demás personas, así que no porque te digan, ¿sabes qué? Esa es la mejor marca, eso es muy relativo. La mejor, ¿desde qué perspectiva? En resumen, a la pregunta, ¿me compro el auto para protegerme del contagio? Depende. ¿Y de qué depende? De mi situación, tanto de recursos como del tipo de persona que soy, de manera fiscal y todo lo que viene alrededor. Ahora, ¿hay buenas ofertas en este momento como para que las aproveche y de verdad me va a convenir? Sí, solo que hay que buscarlas y evaluar si esto no está compensando alguna carencia, algún problema que pueda llegar a tener esa marca en particular o ese vehículo en particular, porque puede llegar a tener una situación de que lo trajeron y no se ha vendido como quieren, pero ya lo quieren desplazar porque viene la siguiente generación o porque de plano lo van a sacar incluso del mercado de ese país. Entonces hay que tratar de evaluar el historial de la marca, los puntos de venta, las garantías, todo lo que está alrededor que comentamos, simple y sencillamente que tomando en cuenta lo que nosotros tenemos como mayor valor. Si nosotros valoramos más unas cosas y esa marca es fuerte en ellas, pues adelante. Si nosotros queremos algunas cosas, pero esa marca adolece, entonces mejor no nos metemos y buscamos otra opción. Con esto terminamos el episodio número 10 de este podcast de Camión Autobús. Recuerda que nosotros publicamos los viernes por la mañana de cada 15 días. Las semanas que no hay podcast está disponible video en YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Dr. Troc y te espero en el siguiente episodio.